Buenos días, otra vez me presento, soy Mari Carmen Clement, soy parte del equipo de guionistas y conductoras de la serie de televisión Ciencia en Todos Lados del canal Una Voz con Todos. Voy a empezar poniéndoles 5 minutitos de video del programa ganador del Premio de Divulgación Periodística en Sustentabilidad en noviembre del año pasado, que lleva como título La Reinvención del Inodoro. Es un programa de 25 minutos, lo edité pequeñito. Es uno de los muebles que más usamos. No puede pasar ni un solo día sin sentarnos en él. Y sin embargo, es en el que menos pensamos. Hablo del inodoro. Lo usamos tanto que no nos pasa por la cabeza qué es lo que ocurre cada vez que le jalamos. Urge contar con un nuevo diseño de inodoro. El uso del excusado común genera un gasto descomunal de agua. Y aún peor, se trata de agua potable. Gastar de 6 a 12 litros para jalar 200 mililitros de orina suena absurdo. ¿Qué tanto ha cambiado el inodoro que todos ubicamos desde su diseño original a la fecha? Pues ha cambiado muy poco, realmente siempre ha sido el mismo desde sus orígenes, y lo que pasa es que se ha perfeccionado y se ha hecho muy simple los mecanismos para que sea intercambiable, sea producible, pero en sí el funcionamiento y cómo es y su principio siempre ha sido el mismo. Lo más importante es el impacto ambiental que generan los baños, es el agua negra, sino que sean transformados en materia útil y no contaminante. En el mundo hay millones de personas que no tienen inodoro y que necesitan un diseño que funcione sin agua, porque viven en comunidades donde no hay drenaje. Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay 2.500 millones de personas que viven en condiciones inapropiadas de sanitación. Detrás de la falta de inodoros adecuados hay un enorme problema mundial de salud pública. Millones de muertes al año asociados a la falta de higiene. Entonces el problema va más allá del desperdicio de agua. Ahora se han diseñado los baños secos, llamados así por funcionar sin agua. En el 2011, la Fundación Bill and Melinda Gates inició el reto de reinventar el inodoro, destinando millones de dólares a los mejores diseños. El concurso tuvo como motivación esencial mejorar las condiciones de vida de los 2.500 millones de personas que viven sin acceso a sanitación segura y reducir la mortalidad infantil por diarreas. Una de las condiciones del reto fue que el inodoro funcionara sin agua. ¿Cómo un inodoro puede funcionar sin agua? O en este caso nosotros el que hemos diseñado es un inodoro que se le llama compostero. Básicamente cuando tú vas a orinar, pues puedes orinar como si fuera un mingitorio seco, va directamente a drenaje. Posteriormente, cuando tú vas a utilizarlo para desechos sólidos, jalas esta palanca accionadora que tiene un depósito como un separador de desechos. Posteriormente, cuando tú terminas de usar el baño, regresas el mecanismo para la parte trasera. En este caso nosotros tenemos un mecanismo especial que tiene, en vez de agua, tienes cal y tierra. Había muchísimos animales, había tortugas, cangrejos, pero pues de repente llega el drenaje, ya ni te puedes acercar porque hasta te puedes enfermar, ¿no? El agua está súper contaminada, hay muchísima basura. Aquí lo principal es que se tiene que separar los sólidos de los líquidos. Los sólidos van a una cámara en donde cada que defecamos... Los desechos contienen compuestos comunes a los que hay en un suelo fértil, como sodio, potasio, calcio, cloro, sulfatos, fosfatos y nitrógeno. Estos pueden ser indispensables para el cultivo de muchas plantas. De hecho, es una práctica común enriquecer la tierra con fertilizantes comerciales que contienen estos nutrientes. Es por eso que las excretas pueden ser una fuente de fertilizante para el suelo. Sorprendentemente, a partir de los desechos humanos se puede obtener incluso la energía para cocinar o calentar el hogar. La obtención de energía de desechos animales, sobre todo de los bovinos, se hace cada vez más y comienza a practicarse con las de humano. Del inodoro a la estufa. Esto es posible si aprovechamos la composición de los desechos. En zonas rurales mucha gente cocina y calienta el hogar quemando leña. Según la Red Mexicana de Bioenergía, en México el uso de leña como combustible es la principal fuente de energía para poco más de la cuarta parte de la población. Transformar las excretas conservaría bosques y reduciría los problemas de salud que provoca la quema de leña. Y el punto más importante, proveería de sanitación. Solo el 62% de la población mundial tiene sanitación desarrollada, es decir, un método higiénico que asegura la separación entre las heces y la persona.
De la población restante, el 8% tiene sanitación compartida entre varias comunidades. El 12% vive en condiciones de sanitación subdesarrollada, como letrinas, y el 18% defeca al aire libre. La diarrea anualmente provoca la muerte de 1.5 millones de niños en el mundo. Es la segunda causa de muerte en menores de 5 años. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues la falta de sanitación propicia focos de infección de múltiples microorganismos, y los niños son la población más susceptible. El 94% de las diarreas se atribuye al consumo de agua contaminada o a condiciones pobres de sanitación. Son muertes que tal vez podrían evitarse con agua potable e higiene. Sentaditos en el inodoro leemos, platicamos, pensamos en todo menos en lo que pasará después de jalarle. Si no tenemos presente aún la magnitud del desperdicio de agua, menos pensamos en qué pasa con quienes no tienen inodoro. Llevamos un siglo utilizando el mismo diseño. Un siglo. Urge reinventar el inodoro, pues además de significar un importante ahorro de agua, sería un cambio trascendental para la salud pública. Quisiera explicarles cómo fue que llegué aquí. Primero estudié medicina veterinaria y zootecnia en la UNAM, y a la par de mis estudios como veterinaria, ingresé a estudiar teatro en el Centro de Arte Dramático AC durante 6 años. Mi carrera completa estudié teatro también. Y entonces este fue mi primer acercamiento para explorar otra manera no convencional, por así decirlo, para comunicar la ciencia. Mientras estaba en la carrera me daba cuenta que todos los temas que estudiaba me fascinaban. Lo mío era la inmunología, la fisiología, la genética, ese tipo de temas, pero conforme avanzaba en la carrera, más y más me convencía que yo no quería estar en las aulas, en los hospitales, las clínicas, mucho menos en un centro de producción, rastros. Creí que quería ser una gran investigadora, probé los laboratorios y tampoco era lo mío. Y cuando estaba en teatro, para mí era lo máximo, pero también tenía la sensación que no me interesaba tanto montar obras clásicas, sino más bien yo veía en el teatro un espacio para hablar de los temas que me interesaban, que eran los de ciencia. Entonces fue la primera experiencia que tuve de utilizar otro medio para hablar de ciencia. Hice ejercicios teatrales como cómo se transporta una molécula de una célula a otra, o cómo fluye la sangre en el interior del cuerpo, o ejercicios escénicos sobre la teoría de la relatividad de Einstein, o el concepto del tiempo, cosas así. Entonces, y al terminar mi carrera, después de haber tenido esta experiencia de combinar la ciencia y el teatro, llegué a la conclusión que yo lo que quería hacer era comunicación de ciencia, aunque en realidad nunca lo había hecho, no sabía ni a quién acercarme, ni en qué medio, no tenía idea de cómo, pero llegué a la conclusión de que quería dedicarme a la comunicación de ciencia. Además, combinando estas cosas me di cuenta que la gente reaccionaba muy positivamente cuando veía obras de teatro sobre ciencia, o sea, se interesaba por temas en los que nunca había puesto atención o creía que eran inaccesibles o que son solamente de los supergenios o de los que están ahí encerrados en el laboratorio, y entonces estaba realmente convencida de que era lo que quería hacer, no sabía cómo. Y entonces decidí que si quería ser una comunicadora de ciencia, para tener aún un mejor sustento y credibilidad en lo que yo hacía y decía, pues sería una excelente idea reforzar mis estudios como científica con un posgrado. Y entonces estudié también en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, hice mi posgrado en ciencias, la maestría en ciencias, en un proyecto de oncología, específicamente, como les comentó Lili, en la evaluación de un fármaco contra cáncer de mama. Y entonces cuando entré a la maestría, justo lo estaba empezando y me invitaron a formar parte del equipo de esta serie de televisión, Ciencia en Todos Lados, del canal Una Voz con Todos. Entonces, lo mío al parecer siempre fue hacer dos cosas paralelamente, primero la carrera con el teatro y luego la maestría la hice al tiempo que estaba formando parte del equipo de la serie. Entonces, sabía poco de la serie, me acababan de invitar, pero lo primero que supe era quienes integraban el equipo de mujeres que eran guionistas y conductoras, que Laura Vargas Parada es médico,
que María Emilia Beller, que de hecho es la que sigue ahorita después de mí, ella es bióloga, y Aleida Rueda, ella es periodista y es la coordinadora de comunicación del Instituto de Física de la UNAM. Eso fue lo primero que supe del equipo de trabajo y desde ahí dije, ahí es donde yo quiero estar. Me llamó muchísimo la atención que fuera un equipo que se dedica a comunicar ciencia y que la formación de ellas es como científicas, excepto en el caso de Aleida, pero también es una periodista dedicada a la ciencia. Entonces, realmente mi trayectoria ha sido cómo pasé de estar pues encerrada en los laboratorios, haciendo cultivo celular, crecimiento tumoral, esas cosas así, horas sentada haciendo pipeteos y ese tipo de cosas, cómo decidí cambiar de esto y pasar a estar en la televisión hablando sobre ciencia. Si yo pudiera resumir las palabras que describen en qué consiste o qué está en juego de nosotras como guionistas y conductoras en el producto final de un programa de televisión, proponer la idea original, es decir, la base del contenido, realizar toda la investigación, pues sí, del tema elegido, escribir el guión, que es realmente la parte crucial de todo el contenido. Por otro lado, la voz, que está presente tanto en voz en off como en las conducciones, que es también una parte importante, y la acción frente a cámara, que está tanto en las entrevistas y en las conducciones. En este programa son programas de 25 minutos que incluyen a 3 o 4 entrevistados, entonces las entrevistas son una parte importante. Y si yo pudiera resumir cuál es la clave para que todo esto fluya, digamos, para que se dé fácilmente, si yo pudiera dar así un único consejo y lo que yo considero como la clave para que todo esto se facilite, desde mi punto de vista es comprender el tema del que estoy hablando. Creo que todos nos hemos topado alguna vez escuchando en radio o televisión algún espacio informativo donde están pretendiendo comunicar ciencia y la verdad es que nos percatamos que la persona que está hablando no entiende lo que está diciendo, que lo tiene realmente mecanizado, memorizado, y eso sí que se nota. O por ejemplo, que está haciendo una entrevista, plantea una pregunta, le responden y pues hasta ahí se quedó, ¿no? Realmente no entiende nada de lo que le están hablando. O incluso en aspectos técnicos, en la pronunciación de las palabras, se traban, parece que es la segunda o tercera vez que dicen esa palabra en su vida, y eso pues le quita mucha calidad al trabajo y también mucho alcance, porque el objetivo de hacer comunicación de ciencia es realmente darle más herramientas de información a la gente para que cambie las decisiones y pues su manera de actuar, ¿no? Que realmente tenga un impacto en su calidad de vida. Entonces, comprender el tema del que estoy hablando es importantísimo y desde mi punto de vista, ¿a qué me refiero con comprender? Realmente imaginarnos que vamos a presentar un examen universitario del tema y que tenemos que aprobar ese examen. No vamos a ser los expertos, obviamente, porque no estudiamos eso, pero sí debemos ser capaces de sentarnos, entablar una conversación sobre eso, tener dudas sobre el tema, sentirnos cómodos, como si fuera un tema del que podemos platicar. Y claro, hay varios caminos para lograr alcanzar, comprender un tema, no únicamente tener una formación científica. Aquí tenemos el caso de Aleida, ella es periodista y de verdad su trabajo lo hace increíble, profundiza muchísimo y hasta pone nerviosos a veces a los especialistas que entrevista. Nuestro trabajo en esta serie de televisión es realizar el guión y la conducción del programa. Y el principio de todo esto es que el contenido esté basado en ciencia. Y esto, yo hice un ejercicio como mental para organizar esta charla de cuáles son los pasos que yo sigo para realizar este trabajo de guión y conducción. El primero de ellos es las fuentes de información, esto es, en qué me baso para darle el contenido al programa. El siguiente paso es la selección de la información. ¿Qué digo? Sabemos cuando elegimos un tema, por poner un ejemplo, las alergias, ¿no? Si lo googleamos, pues nos pueden aparecer 250,000 resultados, podemos tener 100 papers de excelente calidad de revistas como Nature, Cell o realmente buenas fuentes, y decir, ¿cómo de toda esa montaña voy a hacer un guión para 20 minutos? Entonces, este es un paso muy importante,
El siguiente paso es la redacción, que es como tal la elaboración del guión, cómo lo cuento. Y el último es la acción, cómo lo transmito, que es un paso importante porque culmina todo el esfuerzo anterior, ¿no? En el trabajo frente a cámaras, en las conducciones y con los entrevistados. Entonces, para ir viendo paso por paso, las fuentes de información, ¿en qué me baso? Bueno, ustedes como comunicólogos y periodistas eso lo sabrán muchísimo mejor que yo. Vuelvo a reforzar el concepto de estudiar para comprender, no nos podemos parar sin entender de qué estamos hablando. Y bueno, las fuentes pues son fuentes confiables, disponibles en diferentes medios, libros científicos, datos de instituciones, revistas científicas, tesis, material electrónico, etcétera, hay muchas fuentes. Y desde este paso, desde que estamos haciendo la búsqueda de las fuentes de información, podemos ir identificando a los posibles entrevistados para estos temas. Y algo muy importante desde mi punto de vista al considerar a los entrevistados, primero es que aporten un análisis del tema desde diferentes perspectivas. Regresando al ejemplo de las alergias, pues por ejemplo nos podría interesar alguien de epidemiología en la salud pública, algún médico de medicina de clínica, en medicina privada o pública también, y otra persona de investigación básica que trabaja en alguna universidad, laboratorio haciendo investigación, para que se enriquezca las perspectivas del análisis del tema, ¿no? Y otro punto muy importante que hemos defendido mucho en esta serie de televisión es no buscar únicamente a los grandes de la ciencia, como ya los súper reconocidos, premiados, profesores eméritos. Sí está muy bien considerarlos, claro, pero tener un balance entre estas personas y también gente probablemente recién egresada que apenas está empezando y que muchas veces están más activos y más con pues sí, las manos en acción, que ya la gente súper reconocida que muchas veces ya está incluso en puestos más administrativos, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí les pongo unas imágenes de chicos que han sido entrevistados para esta serie de televisión, súper jóvenes, recién egresados, que están haciendo cosas padrísimas y han aportado mucho a la serie. Luego viene la selección de la información. ¿Qué digo? Es este problema que les cuento de toda esa información disponible, cómo seleccionar lo que va a ser parte de un guión que específicamente en esta serie son 25 minutos de programa y eso es 9 cuartillas de guión. Entonces pongo esta imagen de Salvador Dalí porque para mí describe como lo que viene en este momento, que es, por un lado, lo que viene es un trabajo sumamente creativo y además comenzamos a estar contratiempo. Porque a veces nos queremos clavar imaginando qué hacer en el programa, cómo desarrollarlo, y en realidad somos parte de un equipo de trabajo, incluso nos están pagando, esperemos, y tenemos fechas de entrega del trabajo. Probablemente en 2 semanas, 1 semana lo tenemos que entregar, entonces no podemos divagar tanto. El primer paso para aterrizar las ideas y elaborar el guión, como yo he aprendido a hacerlo, es tener la capacidad de describir la historia que quiero contar en 3 renglones. Eso ayuda a tener esa claridad de esto es lo que quiero decir, ya después veré cómo lo desarrollo, pero mi primer paso es tener esa capacidad de ser concisa y en 3 líneas decir muy claramente lo que voy a querer contar en el programa. Entonces aquí les prometo que en mi cuaderno con letra un poco chiquita eran 3 renglones. Estas fueron mis 3 líneas del programa de la reinvención del inodoro. El excusado es probablemente el asiento más usado de la casa. Le ponemos menos atención que a los muebles de la sala y urge cambiarlo. Su diseño no contempla a los miles de millones de personas que no cuentan con agua, lo que ha resultado en un enorme problema de salud pública. Además, tiene que haber mejores opciones que la de jalar el excusado con agua que podríamos beber. Esa fue la historia que yo quise contar. Después viene otro paso. Pero no es que sea una receta que así se hagan las cosas, yo solamente les estoy compartiendo cómo yo he aprendido a hacerlo al haber formado parte de este equipo, ¿no? Les estoy así como revelando cómo aprendí, cómo me enseñaron, exploré diferentes formas y esto fue lo que a mí me resultó y que finalmente me sentí cómoda y sentí que ya sabía hacer las cosas, ¿no? Este fue como mi método. El siguiente paso
es la elaboración de la escaleta. Esto se va a basar en información y además comenzando a visualizar nuestra narrativa. La escaleta tiene como función y objetivo darle la estructura general al programa, identificar la información prioritaria. Desde aquí tenemos que saber esto tiene porque tiene que estar. Y además ir organizando la información. Puede modificarse, pero ya nos vamos a ir dando una idea como del orden que va a llevar la información a lo largo del guión. Aquí el punto es, como les dije, identificar la información prioritaria. Para un programa como este de televisión de 25 minutos, media hora, es muy útil visualizarlo en 3 bloques diferentes. A veces, además, hasta eso es un aspecto técnico que piden si el programa va a tener anuncios comerciales, y aunque no los tenga, es una manera muy útil de visualizar el contenido del que vamos a hablar. Entonces, lo divido en 3 bloques y cada bloque lo planteo como una pregunta principal e identifico los puntos principales con los que quiero responder esa pregunta. Entonces, mi bloque 1 para el programa del excusado fue: ¿de verdad muchas personas no tienen inodoro? ¿Por qué eso sería un problema de salud pública? Y mis respuestas, que quería que estuvieran incluidas: miles de millones de personas sin acceso a sanitación, contaminación fecal y sus consecuencias, la diarrea como gran problema de salud pública en niños. El siguiente bloque, mi pregunta fue: ¿las comunidades sin drenaje y difícil acceso al agua, cómo pueden tener inodoro? ¿Hay inodoros que puedan funcionar sin agua? Y los puntos para responderla: modelos de baños previos al inodoro que funcionaban sin agua, la problemática actual, el concurso de la Fundación Bill and Melinda Gates y diferentes modelos y mecanismos de baños secos. Y para el bloque 3, mi pregunta fue: si vivo en una casa con drenaje y no me afectan los recortes de agua y mi inodoro funciona perfectamente, ¿para qué cambiarlo? Y para responderla, incluir el ahorro de agua potable, porque jalamos el inodoro con agua bebible, cuánta agua desperdiciamos diariamente en jalar al inodoro, transformación de desechos para la producción de fertilizantes y energía, y el proceso de poder encender la estufa a partir de los desechos en el baño. Y bueno, en esta etapa ya tenemos que tener claro quién será el entrevistado, el especialista entrevistado para cada uno de estos bloques. La siguiente etapa se llama tabla de intereses, y le pongo ahí esa barrita de oro porque para mí fue una herramienta que de verdad me cambió la manera de trabajar por completo. Era un desastre mi capacidad de organizar la información antes de aprender esta herramienta, y pues para mí valió oro haberla aprendido. Entonces, la tabla de intereses consiste ya en identificar, no como una idea que quiero que esté incluida en el programa, sino ya puntualmente los datos duros, la información que tiene que ser parte del programa. Y esto empieza con un ejercicio que además la verdad es muy padre. Comienza con el planteamiento de preguntas. El ejercicio consiste en: yo que voy a escribir un guión, tengo que imaginarme qué me preguntaría un ciudadano común del tema, un ciudadano común que ignora sobre el tema, pero que le interesa el tema. ¿Qué es lo que me preguntaría? Y luego buscar, ya que tenemos las preguntas planteadas, entonces ya de ese mar de información nos reducimos a buscar lo que nos va a responder esas preguntas. Las preguntas que yo planteé para el programa del excusado fueron las siguientes. Mi pregunta 1, y para un programa de 25 minutos bastan 3 o 4 preguntas para darle el contenido a todo el programa. Obviamente el programa va a tratar de responder estas preguntas. Mi pregunta 1 fue: ¿de verdad muchas personas no tienen inodoro? ¿El que mucha gente no tenga inodoros es un problema de salud pública? La 3, ¿un inodoro podría funcionar sin agua? Y por último, para los que sí tenemos abastecimiento de agua en casa, ¿tendría alguna ventaja cambiar el excusado? Y entonces la etapa que viene se llama puntos de información, que es, como les mencionaba, entonces en mis fuentes de información confiables localizar la información que me responde a estas preguntas. Aquí punto de información 1, punto de información 1.1, punto de información 1.2. O sea, busco 3 puntos de información para cada pregunta. Digamos, excelente información científica que me responda a esto. Y esto lo hago para cada pregunta.
y luego registrar la fuente de información para cada una de estas. Entonces me queda mi punto de información y su fuente, mi punto y su fuente. Y aquí, algo muy importante cuando, en cualquier cosa de comunicación de ciencia, es aclarar que lo que estamos diciendo no es algo que nosotros pensamos o se nos ocurrió o que es mi opinión o lo que sea, sino que es algo sustentado, ¿no? No lo estoy diciendo yo. Entonces, claro, no podemos citar como citamos en una tesis de autores, año, institución, departamento, editorial, todo, no se puede citar así, sería aburridísimo, se pierde la narrativa del guión incluso, pero siempre tenemos que dejar claro que eso que estamos diciendo, ¿de dónde viene? Luego viene la siguiente etapa, que es la redacción. ¿Cómo lo cuento? Esto consiste como tal en la elaboración del guión. Y aquí los puntos que yo considero, ahí les pongo, de la montaña que tenemos que lograr 9 cuartillas de redacción. El guión va a estar basado, desde mi punto de vista, en 3 puntos principales. El primero, la información. Y para esto es que haber hecho la escaleta y la tabla de intereses es una maravilla, porque ya tenemos toda la información que va a estar escrita en el guión. Entonces, el punto número 1 es la información, en la que vamos a conjuntar lo que ya hicimos anteriormente. Y luego es la narrativa. Y, por ejemplo, aquí los comunicólogos, periodistas tienen mucho más herramientas y formación para esto. Yo no la tenía, como médico veterinario, yo no tenía para nada una formación para escribir con una narrativa. Y cuando entregué mi primer guión, el comentario del asesor de contenidos de la serie me sirvió muchísimo. Él me dijo, Mari Carmen, es una historia, no una tarea universitaria. Y entonces me di cuenta que lo que yo estaba haciendo era entregar mi tarea, así como si me la hubieran pedido en mi materia de la universidad, ¿no? Según yo estaba buenísima, mi introducción, el desarrollo del tema, conclusiones, súper bien citada, así, y capté. Y él me dijo, si esto hubiera sido un trabajo para la universidad, te hubiera sacado 10, pero como guión es aburridísimo. Y entonces entendí que justamente de eso se trata, hacer televisión y el que sea un guión, ¿no? Debe de tener toda esta información, tampoco se trata que cuentes una historia que entonces está preciosa y no dice nada, ese es el reto de comunicar ciencia en televisión. Tiene que incluir toda esta información, pero en sí mismo el guión tiene que ser una historia, que te sientes en la tele y la veas y te le quedes viendo, ¿no? Y además es una parte, es un ejercicio creativo y ahí sí cada quien va desarrollando su estilo personal. María Emilia, la que viene después, ella tiene larga experiencia escribiendo y lo hace precioso. Creo que les va a hablar bastante de eso. Y luego aquí les pongo este grito, que dicen, no se olviden de la producción. Esto es bien cierto. Cuando trabajamos como guionistas y conductoras, no, hombre, te encarrilas en tu tema, te aíslas de todo y te olvidas que hay alguien que tiene que ilustrar tu programa con imágenes, con animaciones, con video, y tampoco puedes ignorar que todo lo que dices va a tener que ser ilustrado. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó cuando hice el programa del excusado, cuando apenas lo propuse, los de producción pegaron el grito, así de que un programa sobre el excusado, porque claro, para ellos yo los estaba metiendo en un problema. Me dijeron, sí, está padrísima tu idea, pero para ellos, desde su punto de vista, no había cómo ilustrar ese programa más que con inodoros, pipí, popó, y pues parecía una propuesta espantosa, ¿no? Afortunadamente nos convencimos de que el tema era vastísimo, que trataba de mucho más que estar ahí ilustrando inodoros y letrinas, pero también es una parte que cuando escribes un guión te corresponde comenzar a visualizar y a proponer locaciones de dónde grabar el tema, imágenes, gráficos y animaciones. Esto es muy importante porque cuando comunicamos ciencia, a veces abordamos temas realmente complejos. Por ejemplo, regresando al tema de las alergias, que es uno de los últimos que hice, pues por ejemplo, hablar de la respuesta inmune en una alergia. Es muy complejo, no es suficiente la voz para explicarlo. Es necesario una animación, un esquema que apoye el texto. Y eso también es parte de nuestro trabajo. Obviamente no tal cual realizarlo, porque eso ni siquiera sé cómo hacerlo, pero sí en el diseño
de la animación, el qué quiero que lleve, qué debe decir y que se coordine con la voz. Luego viene la acción a cámaras, que es cómo lo transmito. Y esta, bueno, para mí es una de las partes más padres, y realmente el estar frente a cámaras no es la parte banal de la emoción, de ay, sí, me quiero ver guapa frente a la cámara o algo así. No, realmente es una parte importante. Si lo pensamos, un producto final de televisión finalmente es imagen y es sonido, es lo que reciben los sentidos, ¿no? Y tiene que ser coherente lo que la persona está diciendo con su cuerpo, su rostro, su voz. Si no, pasa lo que vemos mucho, que se nota muchísimo que es una persona que no entiende nada de lo que está diciendo y que memorizó como un robotito y que, no sé. Entonces, en los puntos que yo considero que están en acción, en juego, cuando estamos frente a cámara son los siguientes. Primero, el manejo de texto frente a la cámara, la memoria, la realización de las entrevistas, y luego aspectos más técnicos como dicción, volumen y entonación, y la conciencia del rostro y cuerpo. Si volvemos al punto con el que inicié la charla, si nos enfocamos en comprender el tema del que estamos hablando, todo esto queda resuelto. El manejo de texto frente a la cámara se vuelve algo elocuente, fluido, sencillo, porque lo dominamos, lo entendemos. La memoria la pongo entre comillas porque sí, claro, sí hay un ejercicio de memoria, no te paras ahí a medio improvisar a ver qué dices, no, sí llegas con tu guión, no tenemos apuntador ni nada, y a veces va rollos, puede ser casi media cuartilla, todo seguido frente a la cámara. Entonces, claro, sí hay un ejercicio de memoria, pero yo no lo veo como tal como memoria porque existe todo un proceso anterior donde tú leíste, tú investigaste, tú escribiste, y eso que estás diciendo realmente lo piensas, estás convencido de lo que estás diciendo. Entonces, por eso pongo como un memoria entre comillas. Y las entrevistas, pues no son preguntas nada más rígidas, sino cuando entiendes, entonces tienes la posibilidad de que sea una conversación, claro, planeada, teniendo muy claro qué es lo que esa entrevista va a incluir, pero no es rígida, sino fluye como una conversación. Y entonces, cuando esto lo dominamos gracias a comprender el tema que estudiamos a fondo, entonces nos podemos enfocar en aspectos más técnicos que visten el programa, que aumentan su calidad y que son importantes también, como la dicción, el volumen y entonación y la conciencia del cuerpo y el rostro, y eso pues se mejora con distintos ejercicios. Desde mi experiencia y punto de vista, el teatro es maravilloso. Y entonces ya cuando todo esto queda dominado, lo que les pongo es que entonces te puedes dar el lujo de firmar en diferentes contextos, incluso adversos, que distraen, que ponen nervioso, como estar en un lugar muriéndote de frío, o estar en el desierto de Sonora a 40 grados centígrados, que si no fluyera, si no estuviéramos entendiendo el tema, todo esto se traba. Y además otro punto importante es que entonces en vez de hacer 2 tomas, haces 10, ¿no? Y eso también es muy importante considerarlo para todo el equipo. Entonces, cuando entiendes, puedes entonces también grabar en un bote con todo el ruido y el movimiento, o caminando entre las flores de cempasúchil sin pisarlas, o entre los nopales sin espinarte, o entre los muertos. Cuando entiendes, todo lo demás lo puedes hacer mucho mejor. Y ya, eso es todo. Muchas gracias.